Hoy todo el mundo cree falsedades que están lanzadas no por periodistas independientes, no por usuarios de las redes, sino por los grandes y prestigiosos medios de desinformación de masa por el periodismo. El Club Bilderberg reunido en Madrid y los periodistas estaban al concierto de Taylor Swift y a la final de la Champions. No había periodistas en la puerta del hotel. Entonces me estás entreteniendo, no me estás informando. A nivel micro, en Valencia han arrasado con armas climáticas, han destruido, han arruinado, han empobrecido zonas que después han aparecido los fondos de inversión para comprarlas a saldo porque no las están reconstruyendo. Tengo hoy la enorme fortuna de estar sentado de nuevo frente a Cristina Martín. Es la segunda vez que pasa por el podcast. Doctora en periodismo y además con una tesis totalmente revolucionaria, pionera, que nadie antes se había atrevido a hacer sobre el Club Bilderberg, del que hablaremos en esta entrevista. Sacas nuevo libro, sacas La tiranía de la mentira dentro de muy poquitos días, donde hablas un poco sobre los medios de comunicación, si realmente hay libertad o están controlados por el poder. Hay otro tema también que me ha resultado muy interesante, que es el de la Dana, que hemos vivido recientemente en Valencia. Hablaremos sobre ello también aquí. Y quería darte las gracias porque, bueno, estábamos hablando antes de que estás hasta arriba de entrevistas ahora con la publicación del libro y demás, y quería darte las gracias de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar contigo. Tú sabes que aquí vamos a hablar de todo un poco, pero mi mayor preocupación es que el invitado esté a gusto, de que se sienta libre de hablar y de que su discurso se sienta con la libertad de que aquellos que quieran escucharlo lo escuchen, que cada uno se haga su propio pensamiento crítico de lo que está escuchando, de lo que está viendo, porque vivimos creyendo que todo lo que vemos en la televisión, que todo lo que leemos en la prensa es la absoluta verdad, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, no siempre, yo diría ya que nunca, a excepción de contadas noticias o de contados periodistas o de contados medios independientes, realmente es un sistema que se ha ido modulando, que se ha ido creando para la manipulación masiva. Con lo cual, yo diría más bien que nada de lo que vemos en televisión. Las redes sociales también son hoy medios de comunicación, prensa, revistas, nada es verdad. Y en este libro, que tenía muchísimas ganas de dedicar un tiempo, pararme, reflexionar, investigar y contar todas estas cosas que me he ido encontrando a lo largo de 20 años de investigación acerca del periodismo, pues por fin este libro está dedicado específicamente a esa carrera que yo quise hacer desde niña. Soñé siempre con ser periodista, pero por el camino me encontré que el periodismo no existía, ¿no? Y estoy muy ilusionada porque además, Daniel, el mes pasado se cumplieron 20 años de la publicación de mi primer libro. Ya ves, ¿eh? Y es un encuentro contigo para mí entusiasta. Pues yo me alegro muchísimo. Me alegra mucho que hables de tus comienzos dentro del periodismo porque el libro comienza de una manera que a mí me resultó muy bonita, que es que dice que desde muy joven tuviste claro que querías dedicar tu vida al periodismo y a la información. Pero como ya adelantabas, lamentablemente te diste cuenta de que el periodismo no era lo que tú te pensabas o en las universidades no se enseñaba como pensabas que se debería de enseñar, ¿no? Claro, yo empiezo el libro contando que nací en la Guerra Fría, que es un momento poco conocido de la historia, Vale. muy poco conocido, y donde se fundamenta el periodismo actual y los problemas que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿no? ¿Por qué la gente no entiende qué está pasando? Porque nos falta el contexto que nos explique cómo se transformaron los medios de comunicación, cómo se transformó la historia, de dónde surge la filantropía, de dónde surge USAID, a qué se dedica la CIA. Entonces ese contexto es el que con el que yo inicio el libro y además hago partícipe de ese periodo de la historia. Yo nací el 4 de mayo del año 74 en plena Guerra Fría, un momento donde el periodismo transformaba a los mortales en héroes, porque era la profesión más valorada, ¿no? Ese mismo año en el que yo nací, dimitió el presidente Nixon
acusado de espionaje a la sede del Partido Demócrata. No olvidemos que su secretario de Estado era el señor Kissinger, del que he hablado también largo y tendido en toda mi obra. Y realmente eso surge, esa dimisión, ¿no? En esa pugna, en esa guerra de dos instituciones, dos grandes gigantes, la institución del periodismo y la institución presidencial, gana el periodismo. Entonces, imagínate el halo de divinidad que adquieren los periodistas de investigación. Y yo nazco en ese año. Yo entiendo que ya desde muy pequeña, mientras mi madre me amamantaba, en el salón de casa, mi cerebro pequeño, mi pequeño cerebro en desarrollo, escuchaba esas cosas, ¿no? Y eso está dentro, va formándote la masa intelectual, la masa de la sangre. Y siempre quise ser periodista porque yo entendía que el periodismo denunciaba los abusos del poder, que el periodismo podía evitar guerras. Yo entendía que el periodismo podía evitar guerras. Veíamos muchas injusticias, ¿no? Después, cuando fui creciendo, reportajes de periodistas de guerra. Y ese era el campo al que yo me quería dirigir, periodista de guerra. Y en este sentido hubo un tiempo en el que yo me sentí muy frustrada porque no había conseguido ser periodista de guerra. Y con el tiempo, yo ya había escrito creo que 3 o 4 libros, dije, pero si eres periodista de guerra, estás narrando la guerra que nos están haciendo en casa, desde las balas disparadas por la televisión, por las redes sociales, por el mundo cultural, por las películas, por las canciones, eres periodista de guerra. Lo que pasa que lo que no entiende mucha gente, y yo insisto mucho en este tema, en entender que estamos en guerra, que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero que las armas son diferentes. Y en esas armas que se comenzaron a utilizar durante la Guerra Fría, el periodismo tiene un eje central, tiene un protagonismo esencial. Entonces hay que preguntarse y hay que conocer qué es el periodismo hoy. Exacto. Además que lo dejan muy claro en el libro que el periodismo es un arma de guerra pues casi al servicio del poder, ¿no? Y hablas también de cómo la CIA, en esa etapa de la Guerra Fría, fue la principal escuela del periodismo en Occidente, ¿no? Sí, llego a la conclusión en el libro, después tú ya sabes cómo escribo yo, primero expongo los hechos, cito de dónde los he sacado, cito los datos, cuento y después llegamos a la conclusión. Llego a la conclusión de que la CIA es la escuela del periodismo actual. ¿Por qué? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué en las facultades de periodismo estos hechos son absolutamente desconocidos? Porque no sabemos que hay un vínculo entre la CIA y la prensa. Porque desconocemos que la CIA tiene todo un programa de desinformación, una cita a la que aludo en el libro, que también aludía en el libro anterior, Libertad o Tiranía, del director de la CIA, William Casey, que decía en el año 83, cuando es nombrado director de la CIA, se reúne con Reagan, le dice Reagan, bueno, ¿usted qué quiere desarrollar en la dirección de la agencia? Y dice, bueno, pues yo me consideraré que he triunfado cuando el programa de desinformación haya conseguido que todo lo que cree el público norteamericano, estadounidense, sea falso. Esta máxima de los años 80 se ha globalizado. Hoy todo el mundo cree falsedades que están lanzadas no por periodistas independientes, no por usuarios de las redes, sino por los grandes y prestigiosos medios de desinformación de masa por el periodismo. Claro. De hecho, le dan mucho protagonismo al nacimiento, a la llegada de la televisión, que lo utilizaron pues como una herramienta de propaganda. ¿Crees que la televisión a día de hoy ha cambiado respecto a esos primeros momentos donde se utilizaba prácticamente como opio del pueblo o para esa desinformación de la que hablas? No ha cambiado en absoluto y desde luego si podemos analizar lo que ha sido más recientemente, ¿no?, el desarrollo de la televisión en España, desde la llegada de la democracia, ¿no?, del régimen del 78 hasta ahora, hay una degradación absoluta. Yo recuerdo de pequeña esos periodistas que sabían realmente de lo que estaban hablando, que estaban formados, que habían leído, que se enfrentaban ferozmente, pero con argumentos e ideas.
o bien encienden la televisión, cualquier tertuliano que diga la mayor barbaridad es bienvenido y bien pagado. Bueno, ya no tan bien pagado porque Ya. también Están ha bajando los habido números. exactamente, están bajando los números. Entonces, el argumento que tienen es decir, insultar. El argumento del tertuliano, del periodista, del pseudo periodista televisivo, es insultar. Absolutamente desconoce la historia, absolutamente desconoce la causa, la casuística del fenómeno del que está hablando. Lo mismo te habla de guerra, que lo mismo al día siguiente te habla de la última pastilla de jabón que se ha lanzado. No tienes tiempo de formarte. Entonces, esto es una tomadura de pelo. Esto es absolutamente lo más antiperiodístico que existe. Y después es que ya no hay periodismo en televisión. En televisión lo que hay es entretenimiento. Hay informativos que pretenden guardar las formas, ¿no? Salen unos presentadores muy bien chaqueteados, muy bien iluminados, hablando más correctamente que el tertuliano del magazine previo, pero en realidad no te informa, te entretiene. ¿Por qué? ¿Por qué no te informa? Porque hay una selección de las noticias que se van a dar y hay una selección de la interpretación de los hechos que se va a hacer. Entonces, no me estás informando porque me estás quitando temas de los que me tendrías que estar hablando. Y el caso más singular que hemos tenido recientemente es el que ha estado aquí en el año 2024, hace nada, hace unos 7 meses, bueno, casi un año ya. El Club Bilderberg reunido en Madrid y los periodistas estaban al concierto de Taylor Swift y a la final de la Champions. No había periodistas en la puerta del hotel. Entonces me estás entreteniendo, no me estás informando. Claro, claro. Tú estuviste allí, en la reunión del Yo Club estuve Bilderberg. allí. Quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia allí al intentar acceder a donde estaban el Club Bilderberg reunido. Y también quiero preguntarte, ¿crees que fue mera casualidad que estuviese el concierto de Taylor Swift? Y no sé si también había partido de la Champions o algo de eso. ¿Fue mera casualidad o, bueno, son herramientas que hacen para que la sociedad esté distraída en otros asuntos mientras esa reunión tiene lugar? De casualidad nada. Ya, vale. Vale. En el mundo del poder, de la estrategia y de la guerra no hay casualidades. Y te digo, que te garantizo que no es casualidad porque obviamente a lo largo de todos estos años he tenido que repasar muchas actas de la reunión del Club Bilderberg, muchas actas de otras reuniones discretas y siempre suelen poner algo para entretenimiento de las masas, un concierto, un partido de Ah, vale, fútbol, o vale. sea, obviamente para Vale. distraer. Entonces, aquel choque, una de las cosas que a mí me chocaba mucho, era que yo me iba todos los días, ¿no?, a las puertas del hotel, a ver qué captaba, qué veía, quién entraba, quién salía. Y después de estar en ese sitio tan infernal, donde la policía estaba continuamente atosigándome e intentando que me fuese de allí, maximé el sábado que estaba yo sola, porque era la final de la Champions y era cuando estaban todos en las pantallas gigantes viendo el partido desde el Bernabéu. Madrid estaba así, habían venido de todas partes del mundo. Y entonces yo estaba en ese infierno con todos esos tiranos diseñando qué iba a pasar en España dentro de unos meses, como yo llamo, por ejemplo, la Operación Dana, diseñando qué iba a pasar en el mundo, diseñando qué iba a pasar con nuestro destino, con nuestra vida y con nuestra muerte. Yo estaba muy compungida y después me iba al centro de la ciudad, que era donde yo vivía, y te veías a todo el mundo de fiesta, las terrazas llenas, o sea, toda una multitud de gente frente a una soledad infernal eh, y una discreción de una reunión que nadie sabía que estaba ocurriendo en la misma ciudad. Para los que no conozcan o no sepan qué es el Club Bilderberg, es cierto que hace unos años se escuchaba el término Club Bilderberg y automáticamente se relacionaba pues con temas conspiranoicos que probablemente no existiesen, pero a día de hoy está totalmente reconocido, es un grupo de personas de los más influyentes del mundo, podríamos decir, que se reúnen de manera regular en varios lugares del mundo,
No se sabe a ciencia cierta, o a lo mejor tú sí lo sabes, me vas a hablar ahora sobre ello, qué es lo que se habla en esas reuniones. Y aquí en España solo han estado en el 89, me parece, y el año pasado, en el Y en el 24. 2010. Y en el 10 también estuvieron, ¿vale? ¿Qué posición tiene España respecto al Club Bilderberg? ¿España tiene una posición de poder o simplemente pasan por aquí porque es parte de su rutina? España no tiene ninguna posesión de poder en el Club Bilderberg, porque España llega al Club Bilderberg tarde y mal. El Club Bilderberg se funda en el año 54. Entre las élites, es una idea de las élites estadounidenses y algunas élites, algunos conspiradores europeos, ¿no? Ahí está el señor Joseph Rettinger, que era un espía polaco, presidente, secretario del movimiento europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial hay varios movimientos en el núcleo de las élites de qué podemos seguir haciendo para ganar la Tercera Guerra Mundial, porque no acaba la guerra. Tú que eres militar, nunca ha habido una paz, eso no es un engaño, ¿no? No hay paz nunca. El que tiene algo siempre quiere algo más y siempre está intrigando para conseguirlo. Entonces, en ese momento, las élites estadounidenses, a la cabeza el señor David Rockefeller, pues dice, vamos a reunirnos con las élites, ¿no? Las élites políticas o con los personajes más influyentes de la Europa devastada, desmoralizada, después de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a sentarnos a hablar sobre intereses comunes, ¿no? Obviamente, todo esto surge del Consejo de Guerra Psicológica, instrumentos, de los que hablo largo y tendido en La tiranía de la mentira, instrumentos estadounidenses para la conquista planetaria. Entonces empiezan a reunirse y se dan cuenta de que, bueno, uno de los grandes enemigos sobre el que tienen que diseñar estrategias es la URSS. Porque consideran, según el documento de Ketnan, consideran que la URSS es expansionista. ¿Esto por qué lo cuento? Porque es que finalmente estamos en una continuidad histórica. Si en el año 54 se crea el Club Bilderberg para contener, como muro de contención del expansionismo soviético, y crean la Unión Europea, porque la Unión Europea está creada por los grandes mandamases de Bilderberg, seguimos que cae la URSS y que sigue siendo Rusia el gran rival a batir de la Unión Europea. Estamos en un programa de guerra donde esos títeres de Bilderberg, que son títeres de las grandes corporaciones armamentísticas estadounidenses, nos están diciendo que tenemos que tener un kit de supervivencia y nos están diciendo, como dijo el señor Borrell el otro día, otro títere de Bilderberg, que fue alto diplomático de la Unión Europea, que nos tenemos que preparar, que tenemos que tener mentalidad, que tenemos que educar a nuestros hijos en mentalidad de guerra. Es que eso es duro, ¿eh? Hombre, es que esto es duro, es que esto es duro, porque ya no es que te hagan una operación Dana, de la que hablaremos, sino que ya te están diseñando el futuro de tus hijos. Claro. El futuro de tus hijos pasa por una guerra donde ellos van a morir, porque uno de sus puntos es la despoblación, eso lo tienen siempre, reto demográfico, despoblación, donde unas industrias armamentísticas se van a forrar con la sangre, con la carne de jóvenes inocentes que creen que van a estar luchando por la democracia y por la libertad. Es que esto ya no se lo cree nadie. Es que esto les ha servido como guerra psicológica a Estados Unidos durante 70 años. Pero esto ya no se lo cree nadie. Ya ni sus medios de comunicación tienen credibilidad, ni sus políticos títeres tienen credibilidad, ni nadie quiere ir a la guerra en nombre de la democracia y de la libertad. Porque eso es una quimera, un monstruo construido para el engaño masivo. Esa no es la verdad. La verdad es que hay unos seres codiciosos, con nombres y apellidos, de los que vengo hablando en toda mi obra, que quieren, y lo dijo el otro día la señora Calas, ¿no? Caja Calas estuvo en el Club Bilderberg en Madrid el año pasado y poquitos meses después fue nombrada alta representante de la Unión Europea. Vale. Qué cosas pasan, ¿no? La verdad que es casualidad. Qué casualidad. Vale, esta señora nos dice, dijo hace poco en no sé si era una conferencia o era, decía, hombre, es que Rusia es muy grande.
es que Rusia tiene mucha riqueza, mejor la partimos en trocitos y no la repartimos. Y esa es la verdadera guerra que han hecho a nivel micro en Valencia. Han arrasado con armas climáticas, han destruido, han arruinado, han empobrecido zonas que después han aparecido los fondos de inversión para comprarlas a saldo porque no las están reconstruyendo. Hay zonas que sí se están reconstruyendo, pero otras no se están reconstruyendo, y que además han venido los grandes centros de Big Data que necesitan mucha electricidad y mucha agua y que dicen, es que traemos mucho trabajo a Valencia. Y el señor Carlos Masón ha dicho, bienvenido, ha cogido un proyecto que estaba ya en desarrollo, pero que quedó aparcado con el presidente de la Generalitat previo, con el señor Puig, y ha dicho, ahora lo vamos a hacer. Qué casualidad, qué sucesión de acontecimientos, que eso es donde tenemos que prestar atención los periodistas. ¿Qué sucesión de acontecimientos cronológicos han ocurrido en el previo y en el posterior de la operación Dana? ¿Qué sucesión de acontecimientos cronológicos están ocurriendo con la guerra de Ucrania desde la Guerra Fría hasta ahora? Ese es el contexto. Y ese es el contexto que falta en el periodismo, que falta en la televisión, que falta en las redes sociales, que falta y que les lleva a ellos, ¿no?, a condenarnos a la tiranía de la ignorancia, que es la mayor tiranía que se puede hacer a un ser humano. Sin información estamos perdidos. Con la mentira estamos perdidos. Sin periodismo estamos perdidos. Porque hay gente que sigue creyéndose que el periodismo es ese adalid de la democracia, ese adalid de la verdad que está al servicio de los intereses públicos, de los intereses sociales, de los intereses humanos, e ignora que no, que el periodismo tiene propietarios y que esos propietarios tienen intereses y que su mayor interés es la guerra para apropiarse del planeta entero. Ya, ya. Bueno, lo ha sacado a relucir uno de los temas que más me ha sorprendido a la hora de leer tu nuevo libro ha sido precisamente el que comentabas, el de la Dana, porque es cierto que cuando uno ve esto en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, no cae ni se para a pensar de que esto puede haber sido algo provocado. Sin embargo, tú has hecho una labor de investigación donde parece que has encontrado ciertas pistas que te dan que pensar, que incluso se inicia en esa reunión del Club Bilderberg que tuvo el año pasado aquí en España y que unos meses después pues tiene lugar esta Dana en Valencia. Se ha llevado a cientos de muertos, hay familias enteras devastadas. Tú en el libro incluso hablas sobre familias y sobre lo que se han visto allí en Valencia. Hay algo que comentas que yo tengo que decir aquí, que yo lo he vivido en mis carnes, y es que los militares no podíamos, en un principio no podíamos ir a Valencia, y si íbamos teníamos que ir de manera individual y sin el uniforme, porque hasta que no nos diesen la orden de que podíamos ir a colaborar a Valencia, eso era algo que podía conllevar falta dentro del ejército, falta leve o falta grave. Por eso yo digo que cuando yo hablé contigo la primera vez, quizá podía ser un poco más reacio a ciertos discursos, a ciertas ideas, pero bueno, cuando yo publiqué tu libro y automáticamente YouTube me baneó y me tiró el vídeo, aunque luego resurgió, es una de las entrevistas más vistas de este canal, hay ciertos aspectos que luego al leer tu libro, pues yo lo he visto, ¿no?, con mis propios ojos. No sé si puedes resumir qué es lo que te llevó a pensar o qué es cómo defiendes que lo de la Dana es una guerra climática, hablas de ello en el libro, y que está provocada pues por los grandes poderes, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle entender esto al público desde tu perspectiva? Pues con información. Con información. Realmente cuando yo empecé a recibir información acerca de lo que yo llamo la Operación Dana, porque para mí es una operación militar. O sea, primero, hay que tener claro que cuando se habla de clima, estamos hablando de guerra climática. En esta ingeniería lingüística, todo es lo contrario de lo que significa. Ahí tenemos en la Agenda 2030, el punto 13, acción por el clima. ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos presentan? Nos están diciendo
los grandes financieros, ¿no? Los grandes filántropos, los filantrocapitalistas, como también se les llama, bueno, que están desarrollando armas para detener el cambio climático, ¿no? Para que el sol brille menos, ¿no? No sale Bill Gates, o para detener las corrientes. No, tenemos que tener claro que esas armas que se están desarrollando son armas para atacar a la población. Y que ese discurso tan bello de la Agenda 2030, de lucha contra el clima, es la narrativa, es el cuento que le cuentan a las masas, que le cuentan a las ovejitas, que le cuentan a los ignorantes. Siempre hay un cuento. ¿Y qué oculta ese cuento? Pues lo que hablamos. Yo me voy de nuevo en este tema a contextualizarlo. ¿Es posible, yo me hago la pregunta, ¿es posible que se hayan utilizado armas climáticas en Valencia como periodista? ¿Es posible? Pues te tienes que poner a investigar. Investiga. Y algunas de las cosas que te voy a contar es, por ejemplo, el caso que a mí me cuentan los valencianos de que solamente llovió en un punto muy concreto, en la zona de Chiva. Cómo lloviendo en un punto muy concreto, después se arruina toda la parte de la Huerta del Sur, toda la parte de la Albufeira. ¿Cómo es posible que vaya bajando? ¿Cómo es posible que abran presas? Se negó en principio, ya salió el fact-checker maldita diciendo que la presa de Foratá, que eso era un bulo, que eso no se había abierto, para después reconocer que sí, que se había abierto. Y ahora, recientemente nos han dicho, en el juicio que se está celebrando en Valencia, un técnico ha dicho que no tenía por qué haberse abierto, que no estaba en peligro. Entonces, todas estas contradicciones, todas estas desinformaciones, toda esta confusión, todo este caos desinformativo, forma parte de la Operación Dana. Ahora hay un juicio, por ahí están pasando los políticos, pero el tema no está ahí. A quien hay que juzgar es a la OTAN, porque son armas militares y es el ejército del aire estadounidense quien viene desde los años 60 controlando, desarrollando, investigando y experimentando con estas armas. Entre ellas, pues cuento en el libro la Operación Popeye. La Operación Popeye, entre aquellos que vienen investigando la geoingeniería, es legendario, ¿no? Es un clásico. Y esta operación Popeye fue cuestionada y fue investigada por un subcomité del Congreso de los Estados Unidos. Y esta operación Popeye salió en las portadas de los periódicos estadounidenses, porque se descubrió en el año 71. ¿Quién lo descubrió? Un periodista independiente solo que luchó por sacar esa información a la luz. Y fue un escándalo, porque propició que 4 años después, en el año 74, el Departamento, la Organización Meteorológica Mundial, la ONU y todas las delegaciones internacionales de los países que pertenecen a la ONU firmasen un documento donde decían que tenían que dejar de utilizar las armas climáticas porque son peligrosas, porque atentan, porque es un arma que no se conocen las consecuencias y tal. ¿Estados Unidos lo hizo? No. Estados Unidos, unos años después, en el 79, firma un acuerdo de colaboración con España para seguir desarrollando su investigación de armas climáticas en Valladolid. ¿Y qué pasa después, ya saltándonos todo un poquito? Sabemos que hay una legislación, o sea, el derecho español regula el uso de las armas climáticas, de la ingeniería climática. Y pone, entre otras cosas, pues que hay que pedir permiso a la presidencia, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio, en este caso ya como van cambiando los nombres, de Transición Ecológica. ¿Quién ha dado esos permisos? Para que supuestamente se utilicen armas climáticas en Valencia. ¿Están esos sentados en el banquillo? ¿Se está analizando lo que ha pasado, la verdad de lo que ha pasado? Porque me pongo a investigar y empiezan los valencianos, les pido, ¿no? Mándame fotos los días previos, que salen en el libro. Exacto. Algunas de las fotos, los días previos a la Dana, porque estaban los cielos que eran cuadrados, que eran como un tablero de ajedrez. ¿Eso cuándo se ha visto? Porque en el año 2017 saca la ONU un documento en el Atlas de las Nubes que dice, hemos descubierto 12 nuevos tipos de nubes. ¿Por qué? Porque quieres encubrir con un cuento de nuevo tus armas
climáticas, ¿no? ¿Por qué después hay un patrón que se repite? ¿Por qué los posteriores incendios que hubo en Estados Unidos, en California, por qué antes también hubo un problema también climático de supuestas hidrobombas en el estado de Guerrero y en Acapulco, en México? ¿Por qué también en Brasil, ¿no? En la zona más ganadera, una zona tan extensa como Francia, el 80% quedó devastado? ¿Y por qué siempre se repite el mismo patrón? Primero, no avisan a la población. A la población no la avisan, las dejan morir. O sea, ¿crees que ese paso no se debe a la incompetencia que algunas veces puede haber por parte de Me líderes tengo que reír. políticos? Claro, Es claro, que, ¿no? Pero, es que cuando yo escucho, no, es por incompetencia, me tengo que reír, es que me o tengo sea, que reír. por incompetencia, por no estar preparado realmente para este tipo de circunstancias sorpresivas, sino que realmente es algo que según tu investigación, que se repite en cada uno de los cambios climáticos tan brutales, ¿no? Que está habiendo a lo largo del mundo. Bueno, cambios climáticos, supuestos ataques climáticos, ¿no? Cuando hay un patrón, para el científico y para el periodista, cuando hay un patrón que se repite y que es el mismo, porque en estas 4 localidades que te he nombrado, el ejército no apareció tampoco, tuvieron que convivir con los muertos, en Brasil, en Acapulco. Cuando no hay ayuda, cuando hay esa omisión de socorro, te puede pasar una vez en un Ya, sitio. ya. Pero como yo analizo en el libro punto por punto, punto 1, el patrón es este, punto 2, el patrón es este, punto 3, cuando hay un patrón, ya no hay, ay, es que no me di cuenta, ay, es que no estoy preparado, ah, es que soy un político mediocre. No, ahí hay una estrategia bélica, una estrategia militar, que vuelvo a insistir, que los ataques climáticos los realiza el ejército estadounidense. ¿Y con qué fin? El fin, volvemos a la Guerra Fría, el dominio del mundo. Es algo que está marcado a fuego en las élites del poder. Acordémonos de Gengis Khan, no tenía suficiente. Conquistó parte de China, parte de Rusia, de lo que hoy es Rusia, parte de Mesopotamia, parte... Acordémonos de Alejandro Magno. Acordémonos del Imperio Romano. Parece que lo tienen como una orden impresa en el ADN. El señor del mundo, el dueño del mundo. Pues Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, diseñó un plan completo para adueñarse del mundo. Y las armas climáticas son armas. Como decía cuando contaba en el año 71, cuando se descubre pues, la operación Popeye, lo que estaban haciendo, ¿no? Pues tiene que ir al Congreso uno de los militares, el director del proyecto, ¿no? De la operación Popeye. Y dice, bueno, es que las armas climáticas son armas como otras cualquiera. ¿Por qué no las vamos a utilizar? Claro, y en su lógica de militar tiene lógica. Por supuesto, son armas. Ya puedes tirarme un cohete desde el cielo o me puedes tirar, sembrar nubes, que es lo que hacen, sembrar nubes, los sembradores de nubes. Y además tengo una fuente primaria. O sea, en el libro, investigando, expongo lo que te cuenta, lo que cuenta uno que participó en la operación Popeye. O sea, que es irrefutable, absolutamente irrefutable. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Ganar el mundo, conquistar el mundo. Y es un arma más, de las que utiliza. Armas que las camufla muy bien, como hicieron en la operación Popeye, que las camuflaron con el monzón, las fuertes turbulencias climáticas de la zona, y como las han camuflado con las gotas frías que de vez en cuando pues, se dan en Valencia. Las camuflan muy bien a nivel meteorológico y después las camuflan muy bien con el discurso. Después se nos va el presidente del gobierno a la cumbre climática y dice, no, es que el cambio climático mata. Y al mismo tiempo tienes a todos los altavoces del sistema, el secretario general de la ONU, no, es que el cambio climático mata. Mira lo que pasa en España. Klaus Schwab, es que el cambio climático mata. ¿Cómo es que todos repiten lo mismo?
porque forma parte de la guerra psicológica, de que quieren convencernos de que ha sido el cambio climático. Y que después está la otra parte, que la culpa la tenemos nosotros. Ya, ya. Ellos no hacen Sí, nada. o sea, con eso ocurre, o sea, yo es cierto que sigo teniendo mucha fe y confío mucho en la comunidad científica. El cambio climático es algo que está en constante actualidad y que los científicos siguen afirmando y afirman que es científicamente probado de que estamos viviendo un cambio climático provocado por el hombre. Pero es cierto que... Eso no está científicamente probado, Bueno, discúlpame. vale. Lo Tú que... estás escuchando a los científicos que te ponen en los medios de comunicación. No, a ver, Sí, yo no veo, por ejemplo, yo no veo la sí. tele, ni... Bueno, pero te puede llegar, hasta te puede llegar por canciones. Es que te Bueno, puede llegar vale, hasta por canciones. tampoco escucho mucha música. O por las redes. O sea, yo leo, es cierto de que a lo mejor a mí me gusta mucho la revista National Geographic, que en este caso puede estar dentro del sistema del que, No, es del que que estamos está, hablando. es que Vale, está. vale, Es que está porque lo he investigado. vale. Es que está porque Bueno, lo he yo te voy a investigado. decir, esto es un chascarrillo, o sea, esto que nadie se lo tome en serio. Pero mira, en el número de este mes, de abril, del mes pasado, hay una sesión que es los 33 personajes de la ciencia, algo así. Y yo dije, bueno, ¿y por qué 33? Y 33 es un número muy relacionado con la masonería. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero es cierto que, bueno, que ahora que me comentas esto, ¿no? Ahí sí encontré, o sea, pensé, yo digo, bueno, ¿y por qué 33 y no 35 o por qué no 30, ¿no? Pero sí es cierto que a lo que veníamos hablando, que creamos o no, estemos de acuerdo o no de que el cambio climático esté provocado por el hombre y lo estamos viviendo, siempre se culpa mucho a la población, o al menos se le señala mucho al hombre de a pie de que con su coche o por no tirar el cartón en el bombo que le corresponde, está provocando ese cambio climático cuando en realidad, en el caso de que esté provocado por el hombre, probablemente sean los grandes poderes, las grandes naciones, las grandes empresas los que no estén haciendo un buen uso de la energía de nuestro planeta y sea lo que están contaminando de verdad, no el hombre de a pie. Primero, sin entrar mucho en el tema, no ha habido debate acerca de quién provoca el cambio climático. No ha habido debate. Cuando tú ves a los científicos retirados del sistema, apartados del sistema, condenados al ostracismo, desde premios Nobel de física, que te los encuentras en Clintel, la página es Clintel. No sé. Sí, ha habido desde hace tiempo varios comunicados diciendo que no hay emergencia climática. Volvemos a la manipulación lingüística. Nos hablan de emergencia climática. Bueno, Vale. hay un cambio climático, que ese es el cuento, ¿no? Vale. Sí, hay un cambio. ¿Por qué? Porque el clima es algo vivo, la Tierra está viva, la Tierra está en una galaxia, hay agujeros negros, hay tantos elementos que pueden influir en ese constante cambio del clima. Eras de hielo, eras más caliente, eso no ha dejado de existir. Pero que ahora el dilema está, ¿quién lo provoca? ¿Que lo provoca el ser humano? ¿Por qué nos están diciendo que lo provoca el ser humano? Porque después viene la otra parte. Después vienen las ciudades de 15 minutos o las llamadas ciudades inteligentes. No, las ciudades son inteligentes, ¿no? Volvemos a la manipulación lingüística. Y nos culpan a nosotros porque tienen una obsesión absoluta por el control. Por el control. Entonces quieren saber en qué... Y después está ese dinero digital, que de dinero no tiene nada, que es una cartilla de racionamiento y que está vinculada con tu comportamiento. Si te comportas bien, tienes más crédito social y si te comportas mal, tienes menos. Si te comportas bien, puedes ir a estudiar a tales universidades. Si te comportas mal, vas a ser un barrendero. Con todo mi respeto, porque ole si hay que barrer las calles y ole vaya trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, es un castigo y es una vigilancia y es una intromisión en tu vida privada, en tu intimidad absoluta. Es un ataque contra las libertades. Todo lo que hay detrás de esa guerra climática, lo que viene, son lo que cuento también en el libro, es que unas semanas antes, creo que era la semana anterior, se habían reunido allí los gurús de las ciudades inteligentes. ¿Eso dónde? En Valencia. Vale. O sea, unas semanas antes de la Dana. Una semana antes de la Dana. Vale. Había una conferencia, un congreso sobre ciudades inteligentes. Y estaban allí todos los gurús de las ciudades inteligentes. Perdón, ¿qué es esto de las ciudades inteligentes? Ay, Dani. Ahora me queda mucho. Los militares sabéis mucho de... Tenéis que poneros al día con las guerras actuales. Me pasó en la anterior entrevista también contigo que me hablaste de la pócima mágica
Ujú. Y yo te dije, ¿pero la pócima mágica qué es? Oye, Dani, ¿cómo que no sabes qué es la pócima mágica? Es la palabra que no se puede decir en YouTube. Y ya luego, bueno, en los comentarios me pusieron, ¿pero cómo que no sabes qué es la pócima mágica? Pues ahora me ocurre lo mismo. ¿Qué son las ciudades inteligentes? Mira, es un diseño de ciudad donde supuestamente solamente para evitar el desgaste energético y todo esto, el buen uso de las energías sostenibles y tal, todo lo vas a tener a 15 minutos. O sea, por ejemplo, tú vives en tu casa Vale. y de aquí a 15 minutos vas a tener tu supermercado, tu colegio, lo de la universidad no sé cómo lo van a solucionar porque en cada barrio una universidad, pues Es todavía no saben, inviable. pero como no todo el mundo va a estudiar porque Eh, hacen falta esclavos en otro tipo de trabajo y como nos van a les sobran la mitad, pues ya está, no todo el mundo irá a la universidad. Para cómo está la universidad hoy en día, pues mira, también También, ¿no? también es una ventaja. Y entonces, dependiendo de cómo de lo que tú compras, ¿vale? Si, por ejemplo, dicen la carne está prohibida porque las vacas, con su flatulencia, contribuyen al cambio climático. Entonces, si tú vas a comprar carne, como todo va a estar en tu cartilla Racionamiento. racionamiento, pues como te pases o compres carne, ya estás tachado ya eres un ciudadano no confiable. No se puede confiar en ti. Con lo cual, cuando lleguen tus vacaciones, a algunos se les va a permitir ir y coger un avión, no a todos, a los que se hayan portado bien como premio, podrán coger un avión para irse de vacaciones a las Maldivas, pero tú no, porque has sido malo y no te has comportado bien. Otra cuestión, para frenar el cambio climático no se pueden tener hijos. La madre es la criminal número uno del mundo actual, ¿no? Claro, si ellos ven que tú has comprado pañales o leche materna cuando a ti te han prohibido tener hijos, pues ya te están captando, ¿me entiendes? O sea, vas a tener una vigilancia absoluta de a dónde vas, dónde gastas tu dinero, con quién te reúnes. Porque si vas al bar, bueno, ya sabemos que los teléfonos nos escuchan. ¿De qué hablas? ¿Qué comentas en las redes sociales? Cuando Elon Musk compró X, él dijo, un poquito antes, él dijo que él quería convertirlo en el WeChat chino. Ya en China funciona la vigilancia intrusiva, Vale. ¿no? Vinculada a tu comportamiento, a la información que tú le das de en qué te gastas el dinero, cómo te mueves o dónde vas. Pues él quería convertir X en el WeChat chino. Este señor que ahora se nos presenta como héroe de la información y del periodismo, pues cuidado con este señor también, ¿no? Entonces esas ciudades de 15 minutos al final son cárceles como centros de concentración. Es una cárcel que no hará falta poner vallas ni rejas porque el control va a estar en tu móvil o en el dispositivo de Neuralink también que está diseñando y que está desarrollando Elon Musk, pero que todos tienen uno, el proyecto Brain de los Obama, también tiene otro proyecto, Biolabs lo tiene, Alto Labs lo tiene el de Amazon, o sea, todos están a través de la tecnología, cómo transforman el comportamiento, el alma humana y te convierten de un ser con pensamiento a una ovejita obediente, todo el día curvada, mirando al móvil, que te diga, sí, de esto no puedo hablar y de esto sí puedo hablar y si no, pues me atengo a un castigo. Es que la verdad que da la sensación que eso que casi lo estamos viendo a día de hoy, porque yo he estado varios años viviendo en Madrid, de hecho la otra vez coincidimos allí en Madrid, y uno solo tiene que montarse en el metro para ver de que todo el mundo se monta en el metro y automáticamente agacha la mirada. Vamos por la calle y vemos la gente caminando mirando el teléfono móvil. Y con la llegada de las redes sociales, que tú hablas en el libro, que ha sido también un poco que ha provocado el cambio de paradigma o el cambio de orden del poder de la información, em, nosotros mismos, la sociedad, se autocensura o hay ciertos discursos que están automáticamente cancelados, de los que no se puede hablar, y hay otro tipo de discurso que es el que se tiene que tener y es el que todo el mundo pues defiende, lo piense o no lo piense, o termine pensándolo porque no tiene pensamiento crítico para poder valorar otras opciones, Para ¿no? estar en sociedad, ¿verdad? O Sí, sea, tienes que pasar por lo políticamente correcto para estar en exacto. sociedad, porque si no, te van a insultar. Sí, o automáticamente te desplazan o te tratan como mira este o... El loco. ahí está, exacto. Y al final yo creo que es libre pensamiento es lo que siempre ha hecho el humano ser lo que somos.
Y es cierto que da la sensación de que parece que se está perdiendo, ¿no? No es que dé la sensación, es que forma parte de la guerra psicológica. Quieren que el ser humano no piense. ¿Por qué le llaman la inteligencia artificial? La inteligencia es una característica, es una cualidad humana. Volvemos otra vez a la manipulación lingüística. Ciudad inteligente. No, inteligente es una cualidad humana, animal, incluso vegetal, ¿no? Cuanto más se desarrolla la verdadera ciencia, nos damos cuenta de cómo los animales pues también tienen su inteligencia, las plantas tienen su inteligencia, cómo se han adaptado al medio ambiente, cómo... Y ahora nos quitan esa cualidad humana que nos ha llevado desde las cavernas hasta el cielo para dárselo a un aparatito que te va a decir qué tienes que pensar, a quién tienes que votar, qué tienes que comer, ¿no? Ya hay apps para todas, ¿no? Programas para todo. En el supermercado lo pones ahí, ¿no? Y este alimento que tiene. Cuando el ser humano deja de pensar, que se convierte en un animal domesticado. No es diferente a una oveja que está en un redil. No es diferente a una vaca que está en un prado acotado. Está domesticado. Y eso es lo que pretenden. Y cuando el ser humano, si se consigue que el ser humano se domestique absolutamente, además por su propia voluntad, que a eso van. O sea, ellos quieren que tú, por tu propia decisión, o que tú creas que es tu decisión, por tu propia decisión, diga, pues yo no voy a comer carne, yo quiero una ciudad de 15 minutos, por favor, yo quiero pócimas mágicas para salvarme de este apocalipsis, o yo quiero la cartilla de racionamiento porque algo hay que hacer con el planeta, porque si no, lo tenemos que cuidar entre todos. Cuando tú dejas de pensar y dices, no, es que los científicos me están diciendo, no, los científicos no, los pseudocientíficos, pagados, que esto se diseña también. El panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que son los grandes expertos del clima. Esos señores están muy bien pagados. Tenemos una ministra de Transición Ecológica que viene del IPCC, de este panel, después de que Teresa Rivera, la ministra previa, no apareciese para nada durante la operación Dana y la gratificasen con un premio en la Unión Europea. La gente sabe que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que así se llama el ministerio, viene del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU. Yo no tenía ni idea. Claro. Entonces, esta señora que pasa por científica desarrolla como títere las políticas que vienen dictados por los que están mandando en la ONU, que son los lobbies de las energéticas, que lo mismo te venden petróleo que te venden energías verdes, que lo mismo te venden una pandemia que te venden una pócima mágica, que lo mismo te venden una guerra que te intentan convencer de que vivimos en paz. Entonces, este es el mundo en el que estamos viviendo. Este es el mundo de la Tercera Guerra Mundial. Y si la gente no se informa de cómo funciona este mundo, es esclavo de la tiranía de la mentira. Es esclavo de la ignorancia. Y como tú decías, hay personas que estamos pensando, porque no queremos, nos negamos a ser animales domesticados. Y hay personas que quieren ser animales domesticados. Y eso también lo tenemos que entender. Ya. Porque hay veces que decimos, no, vamos a informarles, vamos. No. Es que hay personas que son felices siendo animales domesticados. Pero entonces quitémosle la cualificación de persona. Llamémosle animal domesticado. Ya. Bueno, pero esos mensajes duros que probablemente muchos de los que nos escuchen creo que se podrán ver identificados cuando a lo mejor hemos vivido durante una época de nuestra vida, pues automáticamente centrados en el fútbol, en el resultado del partido del fin de semana pasado, en el Sálvame de Luz, y con eso vivimos, no nos damos cuenta, nos creemos todo lo que nos enseñan en la televisión y vivimos pues una vida en base a la estructura y al sistema pues que quieren que tengamos desde que nacemos hasta que nos morimos y nos acostumbramos a ser felices, ¿no? Con este estilo de vida. Pero hay otras personas como tú que dedican su vida a investigar, a ver otras opciones, a valorar por qué ocurren las cosas, si hay
un poder que puede tener cierto interés en que las cosas ocurren como ocurren y que luego pues nos cuentan que ha sido natural o que ha sido algo fortuito, pero te encuentras muchos obstáculos, entiendo, a la hora de tú publicar o hacer público todo tu descubrimiento. Ya adelantaba antes que hasta hace muy poco, yo no sé si a día de hoy, y Antonio luego si no, que edite y que corte, hasta hace muy poco aquí en YouTube, que entiendo que es una de las vías más libres que hay a día de hoy para comunicar, no se podían decir la palabra pandemia o no se podía decir la palabra COVID. No sé cómo estará hoy, si a día de hoy sigue esta normativa. En tus vídeos, cuando hablas del Club Bilderberg, automáticamente aparece abajo una aclaración de la Wikipedia. De Wikipedia, de la ciencia. Ajá, explicando, o sea, y eso yo, por ejemplo, yo traigo a cualquier invitado, hablamos de cualquier otro tema y esa aclaración no aparece de cualquier otra cosa. Y me consta de que también ha tenido, por tu parte, cierta censura a la hora de publicar tus libros, que como vemos tienes muchísimos publicados. Acaba, en unos días sale La tiranía de la mentira. ¿Qué obstáculo te has encontrado a lo largo de tu carrera cuando quieres transmitir tus investigaciones o lo que hayas descubierto a través de tu trabajo? De eso, de esa habría que hacer una enciclopedia. Sí. Realmente, mira, hay una parte, ¿no? La parte final, después de desentrañar cómo utilizan las armas desinformativas, qué software utilizan, qué programas, qué operaciones a lo largo del tiempo, la operación Mockingbird, muy interesante. Para manipular los medios de comunicación, cómo se infiltran los agentes de la CIA en medios de comunicación, cómo crean periódicos, cómo compran cadenas de televisión, la CIA, ¿no? Por eso concluía, ¿no? La CIA, Escuela de Periodismo. Dedico un capítulo final de Me ha pasado a mí. Todas esas armas de la guerra psicológica me han sido aplicadas a mí por ser una periodista desobediente, por negarme a no ser periodista. Yo quería ser periodista. Porque entendía todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entendía que la verdad liberaba, que la verdad era liberadora, hasta el extremo de que me puedo hasta considerar una libertadora de esclavos de tiranos mentirosos, ¿no? La verdad te hace libre, la verdad periodística te hace persona, te hace humana. Y entonces dedico el último capítulo a Me ha pasado a mí. Y ahí cuento pues todas las hostilidades, todos los improperios que me han dedicado, todas las campañas desinformativas muy bien estructuradas y muy bien pensadas que han lanzado contra mí. Desde de tener que ir a juicios acusándome de cosas que eran falsas, en el año 2010, cuando se reúne el Club Bilderberg en España, yo un mes antes había publicado mi libro, y como ese libro es prohibido en librerías, como ese libro desaparece, como el editor recibe una llamada que le provoca, que le causa miedo y desaparece también el editor y mi libro de mi vida, de cómo he tenido que luchar con tantos monstruos, ¿no? Incluso monstruos mentales, de decir, de verdad estaré loca, pero como parece que me está diciendo el mundo, pero realmente es que para mí era tan tangible como que este libro está aquí. Si este libro estaba aquí, a mí me intentaban convencer de que ese libro no estaba ahí. Pero es que el libro estaba. Y yo lo cogía, lo tocaba, lo abría, lo leía. No es que simplemente lo viera, es que lo palpaba, lo olía. Entonces no me podías convencer, me podías llamar loca, me podías llamar lo que quisiese. Pero el loco realmente eres tú. Si crees que me vas a convencer de que estoy loca. O sea, hay que tener mucha autoconfianza y ser muy fuerte para luchar contra corriente, porque luchar contra el discurso que tiene todo el mundo en la sociedad, luchar contra el sistema, con lo que está estructurado, con lo que ya está cimentado, tengas o no la verdad, es algo duro. Y es algo a lo que te tienes que enfrentar día a día. Y hay veces pues que tendrás que sentirte con más fuerza y otras con menos, pero bueno, a la vista está de que no hay nadie que te hunda. Hombre, yo creo que el ser humano tiene una fortaleza interior tremenda y que precisamente es enfrentándote con los obstáculos
¿Cómo te sale esa fuerza? Si no hay obstáculos, esa fuerza no existe, no la desarrollas, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Yo muchas veces voy a conferencias, me dicen, ¿cómo se desarrolla? Y la pregunta es, ¿cómo se desarrolla el pensamiento crítico en 5 pasos? No, esto no existe. Esto no existe. El pensamiento crítico primero es que tú realmente quieras tener pensamiento crítico. Claro. Porque ahora se ha puesto de moda, ¿no? Igual que es verdad que ya cada vez, ¿no? Yo que tengo la visión de 20 años, ahora cada vez hablan más gente de estos temas. Ahora cada vez mucho más. Y jóvenes, y vayan más desviados, vayan menos desviados. Pero bueno, están ahí haciendo ruido y están ahí buscando como yo busqué, ¿no? Y como después de investigar dije, no, no, esto no era como yo creía. Exacto, pero es que Efectivamente. consiste en eso, consiste en tener la mente abierta, en escuchar todos los discursos posibles, estés más o estés menos de acuerdo. Y ya luego pues hazte tu propia opinión, que pueda ser más cercana o más alejada de la verdad. Pero sí, cuando hablamos de censura y cuando hablamos de esta cancelación, es que automáticamente hay mucha gente que se niega a escuchar un discurso. A mí por eso me gusta tener tanta variedad de invitados a este programa. Porque yo aquí puedo sentar mañana, de hecho ha estado Isabel Moreno, una gran climatóloga, ha estado aquí hablando sobre el cambio climático y puedo traerte a ti, igual que puedo traer a otra persona que tengan discursos diferentes. Pero para eso está, para que luego el público se haga su propio criterio, tenga su propia opinión y valore a lo que le da más veracidad o a lo que menos. Y yo creo que eso es algo muy necesario que deberían de hacer las redes sociales. Comentas, en los últimos años hay más gente hablando sobre todos estos temas. Yo creo que las redes sociales han ayudado en cierta manera a eso. Sí, por supuesto. Por supuesto, ha habido un cambio. Nos vendieron las redes sociales como que venían a democratizar el mundo, a democratizar el discurso, la participación ciudadana, pero después nos encontramos con la sorpresa de que tampoco permitían la pluralidad, porque si te salías del discurso marcado, te censuraban. Y antes esto has hecho alusión a la pandemia de la OMS, ¿no? Sí, sí, sí. O A la sea, yo pandemia de eso, la Organización Mundial de la Salud. yo eso lo he vivido en mi canal. Llevaba poco tiempo con el canal y si hablaba sobre algún tema de eso, automáticamente el vídeo se baneaba. Igual que yo me echaron de Facebook, me echaron de Facebook por un tema que casualmente está de nuevo de actualidad, ¿no? Que es el tema del Sáhara, de cómo Estados Unidos con Arabia Saudí y Marruecos montó la Marcha Verde para arrebatarle a los saharauis lo que Franco les había prometido, ¿no? Franco lo que quería hacer un referéndum de autodeterminación. ¿Qué determinas? ¿Que queréis seguir siendo protectorado español o que queréis iniciar? Eso es lo justo con los pueblos. Entonces vinieron la CIA otra vez, porque es que no sabemos el protagonismo que tiene la CIA en nuestras vidas, es que no somos conscientes. En el libro no para de mencionársela. Si está en todos sitios, ¿verdad que La está en CIA todos está sitios? en todos sitios. Quería dedicarle un libro a la CIA. A vuestra salud. A ver, que hagáis guerra, que sigáis ahí destrozando el mundo. Y entonces, como te iba diciendo, Que por esa publicación o por eso, pues también te banearon claro que de una red social. efectivamente me expulsaron de Facebook. A mí me ha pasado algo que no conozco un caso similar, es que me expulsaron de Wikipedia. Vale, Me expulsaron de vale. Wikipedia. O sea, Y tenías tu página de Wikipedia y efectivamente, desapareció. y desapareció. Y cuando mi community manager apeló, dijo que es que Cristina Martín Jiménez no interesaba. O sea, en Wikipedia está hasta la mosca negra africana de 8 patas. Pero Cristina Martín Jiménez no interesaba en Wikipedia. Qué cosas, ¿no? Qué cosas más extrañas. Después, continuamente, mis entrevistas, todas las entrevistas que hice durante la pandemia, como el libro de la verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué, todas están censuradas. Todas están censuradas. Si acaso encuentras una, cuando yo di cientos de entrevistas, cientos, en México, en Brasil, en África, porque la gente quería saber, a la gente no le cuadraban las mentiras de la tele, ¿no? Las mentiras de los políticos. Entonces ha sido como tú has señalado, ¿eh? Una guerra constante contra monstruos absolutamente desigual, David contra Goliat, pero que al final te demuestra a ti como ser humano que tienes más fuerza de la que creías, que quien resiste gana, que no estamos determinados
que podemos elegir nuestro destino dentro de las circunstancias. Obviamente no somos todos todopoderosos, pero que tú puedes elegir tu destino o parte de tu destino. Tú puedes, dices, no, yo quiero ser periodista, y tú te veías a lo mejor en Telecinco en tal, ¿vale? No me fui o me echaron, porque también estuve allí en Telecinco y lo cuento en el libro, pero he sido periodista, ¿no? A pesar de todo. Y esto es lo valioso del ser humano. Entonces, ante esta grandiosidad de la voluntad humana, que es precisamente lo que quieren anular, la Tercera Guerra Mundial contra Eisenhower, es para someter la voluntad humana, ¿no? Que es el alma, la voluntad es el alma. Con esta guerra que pretende desalmarte, quitarte tu alma, el ser humano más que nunca tiene que decir yo soy. Yo soy un ser humano y tú no me vas a tratar como un animal y no tengo miedo. Y rebelarte, porque no hay que tener miedo. No hay que tener miedo de estos monstruos, porque cuando los conoces, dices, Dios mío, si a mí me parecía que este Goliat era un castillo, una fortaleza infranqueable. Y al final es humo. Son humo, porque la mentira no es más poderosa que la verdad. Y precisamente porque no es más poderosa, tiene que estar continuamente siendo repetida. Ya. Es el lavado de cerebro, la clave, la dinámica es la repetición. Entonces hay que repetir la verdad también. Tenemos que repetir la verdad. Yo muchas veces voy a una entrevista y digo, me van a preguntar esto y lo voy a tener que repetir. Digo, bueno, no pasa nada, lo repetimos, porque si ellos repiten la mentira, nuestra misión es repetir la verdad. Y conocernos, sobre todo, conocernos, que estamos aquí durante muy poco tiempo, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Conocernos. Y qué mejor reto para conocernos que conocernos en la hostilidad. Como decimos antes, conocernos en la guerra. Pero cuando estamos todos calmaditos, que poco sabemos de nosotros, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a los obstáculos es cuando decimos, oye, que yo no sabía que yo tenía eso dentro de mí. Mira, tú como militar me estás mirando. Hombre, Yo tengo claro, muchos amigos militares que me han es que contado así. situaciones, decir, Yo yo allí estaba acojonado, pero me tuve que Exacto, levantar y encima exacto. decirle a mis chavales, venga chavales, arriba. Exacto, te das cuenta de que tu cuerpo y tú eres mucho más capaz de lo que a lo mejor te pensabas, ¿no? Y eso precisamente viene de lo que has explicado perfectamente, que es en las peores situaciones, cuando estás más cansado, cuando tienes más sueño, cuando tienes más hambre, es cuando sale lo mejor de ti, ¿no? Has nombrado la Tercera Guerra Mundial. Has afirmado en varios de tus vídeos y en el libro que estamos viviendo ahora mismo una guerra mundial, una tercera guerra mundial, probablemente no una guerra como conocemos, de tanques y disparos, pero estamos viendo de que, bueno, una guerra económica con el tema de los aranceles de Trump es súper actual lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se está ahora mismo desarrollando el mundo en esa dirección. Sí, estamos viendo lo que pretende ser un cambio de paradigma y lo que antes hablábamos de las redes sociales, ¿no? De ese periodismo ciudadano, como ya en Valencia también lo vimos, ¿no? Por hablar mucho de ellos, que nos necesitan muchísimo, de cómo echaban a los medios de comunicación, ¿no? Y decían, iros que estáis mintiendo, y como cualquier valenciano con su móvil podía retransmitir la verdad de lo que estaba pasando, y a mí me lo mandaban, yo lo amplificaba, lo difundía, y en este sentido también estamos en un cambio de paradigma geopolítico. Estamos en un momento donde ni acaba de morir lo viejo, ni acaba de nacer lo nuevo. Es por eso que la guerra es más enconada, porque los que tenían el poder antiguamente tiran para atrás y además inventan más cosas para que no se lo quiten. Y los que aparecen con un nuevo horizonte, que también quieren estar en el mundo, que antes habían sido aislacionistas, como puede ser Rusia, China, la India, están creando sus BRICS y están con esta guerra económica, y que tú me pones sanciones, pues yo te la pongo más grande. Entonces, lo que ha hecho en este sentido, lo que ha hecho la llegada de Trump, que han hecho lo imposible para que no llegase, estas élites de la Guerra Fría, estas élites de la guerra psicológica, lo que ha hecho Trump es llegar como un elefante en cacharrería y darle una patada al punto 16 de la Agenda 2030, que son las instituciones sólidas.
también la paz, ¿no? La guerra, está haciendo la guerra económica, las instituciones sólidas. ¿Qué son las instituciones sólidas de la Agenda 2030? Pues la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Meteorología, UNICEF, la UNESCO, que pretenden ser todas en manos de Estados Unidos, de estas élites estadounidenses y sus aliados europeos. Pretenden ser los ministerios de ese gobierno mundial, que ellos llaman ahora gobernanza, ¿no? Porque suena muchísimo mejor, la gobernanza. ¿Y qué hace Trump? Primero se sale de la Organización Mundial de la Salud, después se sale del Acuerdo de París, del cambio, la Convención sobre Cambio Climático, y que hay que luchar todos contra el cambio climático, y después se pone a negociar país por país, que es su proyecto. O sea, ante un proyecto globalista de carácter elitista que pretende crear, o que ha creado, ido creando durante los últimos 80 años, instituciones que aglutinasen a muchas naciones, y que al final esas instituciones, en manos de la élite y con caras visibles de títere, tomasen las decisiones, ¿no? No, la pandemia porque lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. No, el cambio climático porque nos lo dice la Organización Mundial de Meteorología o el panel intergubernamental de la ONU. No, esas instituciones se están rompiendo. Él pretende romperlas y pretende volver a lo que antes de la Primera Guerra Mundial estaba en boga en Estados Unidos, que es el América Primero. Era un lobby aislacionista que estaba repartido entre republicanos y demócratas y que se negaba a entrar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No, nosotros tenemos nuestro país, nuestra nación, nuestra soberanía, y nosotros queremos organizarnos nosotros y que el mundo que nos deje en paz, y nosotros dejamos en paz al mundo. Aparecen los Rockefeller con el petróleo, aparecen los Morgan con el acero, aparecen los Mills, aparecen todos estos grandes que dicen, ostras, que con las guerras vamos a ganar muchísimo dinero. Y se lanzan a la salida de ese América Primero, de ese aislacionismo que ha ido desembocando en la creación de organizaciones financiadas por estas grandes familias estadounidenses para ir controlando las naciones, para ir controlando el mundo. Esto se está rompiendo. Los países, los pueblos se están dando cuenta de que necesitamos soberanía, de que en Valencia o en Andalucía a mí no me tienen que venir un títere de la Unión Europea a decirme si puedo tener 20 gallinas o puedo tener 4, si tengo que plantar frijoles o tengo que plantar trigo. Porque el que sabe lo que es bueno para el campo, o que tengo que utilizar estos fertilizantes o tengo que utilizar semillas transgénicas. Esa rebeldía ya está en efervescencia y esa rebeldía ya está en la calle. Y eso de que no comemos carne y que hay que comer grillo, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto quién lo dice? Esto de que la leche materna tiene que ser leche artificial, que se la tenemos que comprar a Bill Gates y a sus socios israelitas, ¿esto por qué? Porque hay un impuesto ya a las vacas. Cada vaca en Dinamarca paga un impuesto. O sea, más robo. Vale. Más robo, ¿no? Y estos robos, ¿este dinero dónde va? Porque aquí no hay auditorías. ¿Aquí quién controla nuestros impuestos? ¿En qué se gastan nuestros impuestos? ¿Cómo es que la mujer del presidente español resulta que eres catedrática y tiene una cátedra y tal, con lo que nos cuesta a los doctores en periodismo conseguir simplemente un puesto de profesor auxiliar? ¿Esto qué es lo que es? ¿Y este señor por qué se va a Bilderberg y recibe a Bilderberg en Madrid y no sale en su agenda oficial? ¿Y este señor por qué se junta con Palantir, con el señor Alex Carr de la CIA? Y le compra un programa militar a Palantir. ¿Eso no le está dando nuestros datos militares? ¿Quién está preservando nuestros secretos militares? Entonces la gente ya tiene hijos, ¿no? Cuando eres joven, a lo mejor pasas más o tal. Pero después eres madre, eres abuelo y te preocupa. Te preocupa. Entonces, a nivel... estamos hablando a lo mejor a nivel más intrafamiliar, ¿no? Pero a nivel de nación, de Estado, pues Trump es lo que pretende hacer. Que lo pueda hacer, que no lo pueda hacer, que tenga que aliarse por el camino con gente impresentable.
porque obviamente una cosa es lo que nos parece cuando llegamos a un puesto directivo de coordinador y otra cosa es los sapos que te tienes que tragar. Que a mí no me parezca Trump un dios, pues en absoluto. Que en algunas cosas veo que me parece bien lo que está haciendo y que en otras cosas veo que no va a cambiar nada, también. Pero estamos en ese momento de lo viejo no muere, lo nuevo no acaba de nacer, hacia dónde iremos, por lo menos vamos a pelearlo, ¿no? Ya, ya. A mí me da la misma sensación de lo que tú comentas, de esa efervescencia que hay dentro de la sociedad, de que quizás, como hemos comentado, gracias a las redes sociales, de que tenemos acceso a toda la información. Mucho es desinformación, pero tenemos acceso a esa otra verdad que a lo mejor hace 15, 20, 30 años estaba vetada por el sistema. Y que es cierto de que, bueno, porque este discurso de que el sistema de que estamos controlados, aquí estuvo Pablo Gil, es uno de los mejores analistas económicos, no solo de nuestro país, sino de todos los países hispanohablantes. Hablamos sobre el euro digital. Y me dijo lo mismo exactamente que tú. Me dijo, esto es una herramienta de control de la sociedad. Van a saber en todo momento en qué te gastas el dinero, cuándo te lo gastas, dónde te lo gastas y luego si lo pueden aprovechar pues para meterte publicidad o hacerlo marketing para venderte lo que saben que tú quieres comprar, pues lo van a aprovechar, ¿no? Que este discurso es cada vez más común, se escucha más, pero ¿la sociedad tiene alguna herramienta o tiene alguna posibilidad de que haya algún tipo de cambio? A ver, tú al tirano no lo vas a cambiar. El tirano no se va a acostar un día tirano y al día siguiente va a ser un ángel. El tirano va a intentar robártelo todo, ¿no? Pues cuando pasó la pandemia me preguntaban, ¿luego qué viene? Luego, pues luego viene más. Ellos no van a parar. Entonces, la capacidad de oprimir llega hasta donde el opresor lo permita. Esto en líneas generales. Sí, 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 no. Obviamente, Y esto es en es líneas claro, generales. pero eso siempre ha ocurrido y parece que siempre va a ocurrir porque estos son sensaciones mías y opiniones mías. Si mañana el Cádiz asciende a Primera División, Cádiz entero sale a la calle a celebrarlo o a unirse como sociedad, como pueblo. Si mañana cambian una ley que no es beneficiosa para el pueblo o aumentan los impuestos a los autónomos, como está pasando recientemente, yo no veo a nadie salir a la calle. Bueno, porque estamos también acostumbrados a que a la imagen. Sí, vivimos en una sociedad de la imagen, desde la televisión, ¿no? Lo mismo, vivimos en la sociedad de la imagen. Entonces da la sensación de que si la gente no está en la calle protestando, la gente no está protestando. Pero eso ya no es cierto. O sea, yo he visto programas de información digital donde tú tienes en realidad todos deberíamos estar en las redes sociales, por poco que nos gusten, pero saber utilizarla con cabeza. Entonces, por ejemplo, tú ves como en estos programas, de repente pongamos un ejemplo, sale el presidente Sánchez diciendo, mañana todo el mundo vuelve a sus casas porque hay otro bicho que nos va a matar. Todo el mundo con su red social va a reaccionar. Vale. Va a reaccionar. Y esa imagen se crea en un mapa de imágenes. O sea, tú ves todos los puntitos blancos que van a ir a lo mejor al no, al rechazo, Vale. o puntitos verdes que van al sí, a la aceptación. Eso ya es manifestarse en una calle digital. Vale. Y esto es lo que los mapas que no están a vista pública, pero la gente se está manifestando, la gente está protestando. Las redes son una medición de la respuesta de una sociedad ante determinadas leyes, ¿no? Se llaman también, periodismo se llaman globosonda. Voy a lanzar una noticia a ver cómo reacciona la gente. Y es un estudio que tú tienes. Entonces, utilicemos las redes sociales como herramienta de rechazo a la tiranía, como herramienta de protesta contra la tiranía. Y cuando haya que salir a la calle se sale, por supuesto. Si mañana, ponte que estamos en la casuística que hemos expuesto, ¿no? De mañana todo el mundo encerrado, todo el mundo tiene que ir a la calle. Todo el mundo tiene que ir a la calle. Máxime después de lo que ya
Después de 5 años, los que no sabían han aprendido. Ya. ¿A ti no te da la sensación de que ya estamos entrando en el último tercio de la entrevista, con la noticia ahora del tema del kit de 72 horas, no se le ha tomado tanta atención o no se ha tomado tan en serio como por ejemplo podemos haber visto con el COVID hace unos años? No se ha tomado para nada en serio. Es que da la sensación que eso ha Para caído nada. como... Sí, porque la gente se ha reído, ¿no? Ese libro, el de los dueños del planeta, ¿no? Termino yo con ¿qué podemos hacer? Pues una de nuestras herramientas es la risa. Ante un ataque bestial, en el sentido de en vez de deprimirte, decir, Dios mío, pegarte porrazos contra la pared, ríete, libérate del miedo, ríete de ellos, ríete porque son para reírse, porque son tan absurdos que son para reírse. Entonces yo he escuchado a muchos jóvenes, he hablado con ellos y dice, es que yo no voy a dar mi vida por la patria. ¿Eso qué es de la patria? ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión también ha cambiado. Gracias a los medios de comunicación internacionales, globales, sabemos que el planeta es enorme. Ya no estamos en la Edad Media donde tú nacías y morías en una aldeíta y eso era todo lo que ibas a ver en tu vida. Pero eso no significa, como ellos quieren, que eso se utilice para que tú seas un ciudadano global, como lo llaman ellos, ¿no? Tienen centros de la ciudadanía global, en el sentido de hay que hablar todo lo que venimos hablando, ¿no? Hay que decir, hay que pensar todo lo que ellos digan, no, sino en amplitud de miras para tú comprender que cuando ellos te quieren meter, te venden una guerra o te venden un kit, tú puedes conectarte con alguien en Rusia, aunque no sea amigo tuyo, pero búscate las triquiñuelas para hablar con alguien ruso, escucharle, decir, ¿qué es lo que está pasando? Oye, que yo tampoco me quiero pelear contigo, si es que yo no te conozco. Si es que al final a la guerra nos llevan a odiarnos seres que no nos conocemos. La que tienen montada aquí con lo que llaman la inmigración. Unos lo llaman inmigración ilegal, otros lo llaman tal, otros lo llaman invasión. Eso es la introducción, para mí desde el punto de vista antropológico es básico, la introducción de una especie foránea en un entorno que no es el suyo, con la intención de causar caos y desorganización económica, social. Eso no es inmigración. La inmigración es cuando tú te mueves, cuando vienen muchas personas del extranjero a España o nosotros vamos a otro país con un propósito para buscar una vida, para buscar un trabajo, para buscar una familia y es bastante duro. Ser un inmigrante es bastante duro. Pero si tú me coges un barquito y me los traes aquí y me los sueltas y les pagas un hotel y les das un móvil y les das... Eso no es inmigración, caballero. Eso es introducción de una especie foránea en un lugar que no es el suyo, con lo cual tú tienes una intención de que provoque algo desestructural, que desestructure el entorno donde tú lo has metido. Entonces, volvemos otra vez a la manipulación lingüística. ¿Esto qué conlleva? Pues que ahora de repente hay una serie de políticos o una serie de personas que dicen, no, es que son odiosos, es que... No, es que los musulmanes son odiosos, es que todos son... Oye, yo vi mucho Marruecos y he conseguido amigos míos que hablaban así, llevarlos a Marruecos y decir, ostras, que esto no es lo que yo pensaba. Porque tú vas a Marruecos y tú no ves lo que ves en España. Tú en Marruecos ves familias trabajadoras, estructuradas, orden, a su manera, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos un concepto de limpieza diferente, pero donde vas allí a un hotel, allí, bueno, ellos trajeron el agua, ¿no? Estoy intentando sintetizar muchas cosas en muy poco tiempo, pero lo que quiero decir que lo que se ve en España, los supuestos musulmanes, los supuestos marroquíes que nos traen a España, eso no se ve en Marruecos. Ya. Eso no se ve en Marruecos. Entonces esto nos tiene que hacernos pensar, hacernos preguntas, investigar. ¿Qué trasfondo tiene además de meterme esa especie que no es autóctona a largo plazo? ¿Van a ser utilizados para una guerra? ¿Van a ser utilizados? ¿Se está creando un Islam artificial? ¿De dónde sale ese Islam radical que de repente sale en Occidente? Que a mí me ha hecho mucho pensar una frase de uno de los fundadores de Bilderberg, un británico, Denis Healey, que fue ministro del Tesoro y fue agente de la CIA. La CIA colabora mucho también
con los servicios británicos, o sea, son primos hermanos, los servicios de inteligencia, el MI5, el MI6. Y entonces lo entrevistan, consigue un documentalista inglés, entrevistarlo para preguntarle sobre Bilderberg, y sin que viniese al caso, bueno, le responde como le quiere responder, y sin venir al caso le suelta. Esto hace ya muchos años, de esto hace 20 años. Le dice, pero por cierto, si los terroristas islámicos están ahí, van a ser nuestros enemigos, y que sepan que vamos a ir a por ellos. ¿Cómo es eso de explicación no pedida? No recuerdo cómo es la frase, pero me estás haciendo sospechar. Mi opinión no solicitada o algo así, ¿no? Explicación no pedida, inculpación soterrada. Vale, La idea es así, ¿no? vale. Inculpación soterrada. O sea, claro, yo sobre esa frase he estado años meditando, pero meditando sin entenderla. Y yo decía, ¿pero esto qué quería decir? Claro, ya lo entiendo. ¿Quién financia Al Qaeda? ¿Quién financia ISIS? ¿Quién financia el Estado Islámico? Pues los mismos de la CIA, de los servicios británicos, los servicios holandeses, que financiaron a la ETA, que financiaron a las Brigadas Rojas, que financiaron a Tupac Amaru, que financiaron a Sendero Luminoso en Perú. Qué casualidad que surgieran todas al mismo tiempo. Yo creo que eso está prácticamente demostrado, que Estados Unidos financió Al Qaeda. Yo creo que eso ya se sabe y está demostrado. A través de Wikileaks, de los mails que le cogieron a Hillary Clinton, a través de mucha información que no nos llega. Por eso yo hablaba al principio de la entrevista de que el informativo es otro espacio de entretenimiento. Claro. Es otro espacio de entretenimiento. Claro. Es así. Es así. Como última pregunta, porque cuando me hablas de inmigración, hay cierto discurso que se dice que la inmigración de alguna manera está paliando la falta demográfica que estamos teniendo en España o en Europa en base a la natalidad. Las nuevas generaciones, entre las cuales me incluyo, aunque ya me van saliendo algunas canas, no tenemos esa predisposición a tener hijos o tener tantos hijos como tenían nuestras generaciones pasadas. Y eso lo que está causando es que haya un descenso de la natalidad en España, y hay cierto discurso que lo que dice que es que con esta inmigración lo que se está haciendo es paliar esa falta. ¿Puede ser así o no? Bueno, ese ha sido el argumento desde Merkel, ¿no? Cuando era canciller, necesitamos inmigrantes para mano de obra. Tratar a la inmigración también de esa manera me parece un poco respetuoso, pero ¿por qué no se hacen programas de desarrollo de natalidad? ¿Por qué se le está diciendo a los niños desde el colegio con la Agenda 2030 y después tú los escuchas a los adolescentes que no van a tener hijos para salvar el planeta? Que te lo están metiendo desde el cole, desde que eres pequeño. Después, también una duda que yo me hago, ¿por qué la generación de mi madre, que es la generación previa, me llevo 20 años, mi madre me tuvo con 21 años, eran 5 hermanos, en aquella época habían 10 hermanos, 8 hermanos, eran tan fértiles, y después llega mi generación, que es la del 74, que justamente la Organización Mundial de la Salud ya está desarrollando una vacuna para la infertilidad. De repente nos cuesta a todas quedarnos embarazadas. Eso es verdad. Ese salto, ¿cómo ha ocurrido? O sea, eso se siente, o sea, en la cercanía, en los amigos, en los conocidos. Es verdad que parece que cuesta, ¿no? Parece que cuesta, ¿no? Que es que además abren clínicas de fertilidad para inseminarte, que encima te cuesta un dineral, lo pasan fatal, porque eso no se cuenta. Tengo amigas que han pasado por ese proceso y lo pasan fatal. Un nerviosismo, una ansiedad, unas ganas de llorar, una desestabilización hormonal terrible. Lo que antes era gratis, ahora tienes que pagar un dineral, pasar por un proceso traumático si no te quedas embarazada, y eso tiene que tener una explicación, porque coincide en el tiempo. Coincide en el tiempo con los estudios de la Organización Mundial de la Salud, donde ya estaba el padre de Bill Gates. Coinciden en el tiempo el cambio de sí fértil o no fértil. Y ahora encima con la Agenda 2030 le dicen a los niños que no tengan hijos. Y ahora encima con la Agenda 2030, la igualdad de género, le dicen a los niños que si quieres ser, que si han nacido con un sexo femenino, pero eso no importa absolutamente nada, porque si tú te sientes un hombre, tú puedes ser un hombre.
Pero casualmente siempre es al revés. Siempre hay más que se convierten a las mujeres, otra guerra contra la mujer, que hemos tenido que llegar al extremo recientemente de que el Tribunal Superior de Justicia de Gran Bretaña ha tenido que dictaminar qué es una mujer y qué no es una mujer. ¿Esto qué es? Guerra psicológica. Esto es diseño, esto es ingeniería social, esto es antropolítica, esto no es casual. ¿Por qué traen desde fuera? Ya entre muchas causas, porque no solamente hay una causa, porque ellos sueñan, la ONU, ¿tú no ves los anuncios de la ONU? Te diría que no. Bueno, No pues los he si visto. entras en la web de la ONU, yo desde que era pequeñita, pues hay publicidad y propaganda de la ONU, son niños cogidos de la mano siempre sobre el planeta Tierra. Bueno, eso sí, esa imagen sí la he visto, La claro. imagen, Sí, 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 sí. la imagen icónica de la ONU son unos niños sentados sobre el planeta Tierra, el chinito, el oriental, el negrito, el Cogidos de la blanquito, mano y cogidos de haciendo un la mano, círculo. haciendo un círculo. Ese es el mundo con el que ellos sueñan. Ciudadanos completamente mezclados, porque en el proceso que la introducción de unos en unos ambientes sirvan para robar la identidad, robar la cultura, robar sobre todo la identidad, para crearte una identidad nueva, de ciudadano global, ciudadano del mundo, y el mundo dirigido por unas poquitas manos que además te van a tener completamente vigilado y que si comes carne ya no vas a estudiar una carrera universitaria y te vas a dedicar a trabajar en las galeras. ¡Hala! A galeras a remar. Bueno, esperemos que no ocurra, pero la verdad es que a lo largo de los libros que has publicado, has planteado ideas que luego con el paso de los años se han terminado convirtiendo en verdad, ¿no? Aquí tenemos algunos de los libros que has publicado, porque antes me comentaste que te has olvidado precisamente del primero, El ¿no? Del que primero, publicaste hace 20 entre años. otros, sí. Pondremos el enlace a todos ellos. Evidentemente pondremos el enlace a La tiranía de la mentira, que es el que sale dentro de muy poquitos días. No lo tengo ni yo, ¿eh? Mira, te he Ya, traído, sí, te sí, he sí, ahí traído la los portada. apuntes, los capítulos, la portada. Ay, estoy con los nervios, a ver qué tal. Seguro que sale todo genial. Y mira, y vemos aquí uno que tiene traducido al rumano. Al rumano. O sea, ¿qué sientes cuando a la hora de tratar temas tan controvertidos o tan difíciles de aceptar dentro del mundo editorial o del sistema en el que nos encontramos? O sea, ¿qué sientes cuando ves que se traduce y llega más allá de nuestra frontera? Pues es lo que realmente quiere todo periodista, ¿no? Todo escritor, que realmente su obra llegue a cuantas más personas mejor y más con el concepto que yo tengo de periodismo, de servicio y de que además me interesa como ser humano que la gente se entere de lo que esté pasando, porque tenemos que ser muchos los que tenemos que decir que no para que no nos esclavicen. Es que es una motivación también personal, ¿no? Yo empecé a hacerme preguntas cuando estudiaba periodismo y porque no me cuadraba la teoría, no me cuadraba la teoría que me daban en la facultad con lo que después yo veía en los medios. Entonces yo empecé a investigar por la inquietud tan grande, desoladora, que me arreciaba para responderme a mí misma, ¿no? A esto que no me cuadra, ¿de dónde viene? Y cuando empecé a descubrir lo que había, yo enseguida dije, esto lo tengo que compartir, esto no me lo puedo quedar yo. Y esto está en nuestra genética. Yo siempre durante mucho tiempo en las conferencias acababa con una frase del poema de Gilgamesh, un poema sumerio de hace decenas de miles de años, ¿no? Que era, y ahora que has conocido esto, ve y cuéntalo para el bien de todos. Y eso es que está en nuestro ADN. Y eso es lo que quieren borrar con el transhumanismo, con los potingues que nos meten, con la manipulación genética, borrar nuestra biblioteca, nuestra sabiduría, el conocimiento que se ha transmitido de padres, hijos, bisabuelos, tatarabuelos. Eso es lo que quieren borrar. Y eso es lo que no podemos permitir que borren. Porque si tú no conoces, si tú no conoces, tú ya eres un esclavo. En la era, como llaman, en la era de la información, ¿quién es el mayor esclavo? El que está desinformado. Entonces, a mí me hace mucha ilusión que después de 20 años de esta guerra que he vivido contra mi trabajo, contra mi obra, de estas campañas maliciosas que me montan cada 2 por 3, pues ver que después de 20 años pues hay todos estos libros
que llega a Rumanía, que me escriben a diario, que hice la tesis doctoral cuando me censuraron el tercer libro, donde ya advertía de las armas pandémicas, de las armas climáticas, de las armas de creación de líderes artificiales. Y este año, que se cumple, como te decía, hace un mes, el 23 de abril, se publicó mi primer libro. El Día del Libro, además. El Día del Libro. Y parece que también, lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Que parece que a veces tu destino está marcado de alguna manera. O al menos te dan señales, ¿no? Sí. Te llegan señales de por dónde tienes que ir. Y a pesar de todo lo que he sufrido, pues haber hecho caso a algunas señales, porque como buena rebelde, a todas nunca hacemos, a todos nos iría mejor, pues haber hecho caso a algunas señales y poder tener este legado para que las personas sean más libres. Pues qué bien, además con un mensaje precioso, casi que nos despedimos, pero antes de irte, yo siempre hago un regalo a todos los invitados. En el anterior te regalé un libro, sí, pero aquí te voy a regalar otra cosita, espero que te guste. Mira, te observa, ya sé lo que es. ¿Sí o qué? Porque has mirado para la taza, ¡Ay, mira vos! para la taza. ¡Madre mía! Pues he cometido, o sea, el error tan natural de mirar la taza y no me he dado ni cuenta, ¿eh? Porque observadora, una periodista Cristina. Observadora. Muchos años observando lo que nadie mira. Pues me ha encantado, porque cuando hemos venido... Exacto, justamente antes me decía, oye, mira, que has hecho la taza del canal. Sí, qué bien, pues me agradezco. Me encanta, sí que estará en mi escritorio y además es muy bonita. Está muy guay, está muy guay. Preciosa, con ese extraterrestre. Que todos tenemos un poquito de extraterrestre, no nos adaptemos del todo al entorno, miremoslo con la mirada del extraterrestre y sigamos aprendiendo para ser más humanos. Qué bien, pues no puedo mejorar esta despedida, así que una vez más, gracias por estar aquí, Cristina. Gracias a ti. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.